pueden pedir comida para acompañar las birras del botellón. Bien, vamos a arrancar el segundo bloque. Lo vamos a arrancar con algo que salimos del guión. Nos peleamos con Nebuen en el medio, chicos, van a hablar lo que yo... A las piñas, todo. No me dijeron en la semana que había que poner esto, no, pero... Nada de esto está guionado, es todo improvisación, gente. Nos peleamos con el equipo de guionistas, y Otra vez. Otra vez nos peleamos con el equipo de guionistas. Por estas cosas se va Felipe. Por estas cosas se siente ultrajado Felipe. Nosotros no podemos seguir un guión, no. No, es que, pero ¿quién necesita un guión? Mi único guión, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? La Constitución. Hay que hablar con la Constitución en la mesa. ¿La leíste completa? ¿Hay una forma de entender la Constitución si no es completa? Muy bien. Lean la Constitución. Las disposiciones transitorias, todo es importante. Lean la Constitución. ¿No se nota que cursé constitucional ya? Sí se nota. No se nota. Que ahí por lo menos no me retaron por usar términos jurídicos. Te veo, busca que te busca Porque perdido en las aplicaciones del celular. Porque acá siempre hay acceso a la información. Acá se busca información todo el tiempo. Ese es el problema. No, pero ahora sí, vamos a lo que pasó. Esta vez, ¿qué pasó afuera? Bien. Vos también me mirás el celular, ¿eh? Vos estás buscando información también. O revisás con quién hablo, una de dos. No me consta por el momento. No voy a decir nada. Así me gusta. No Entonces sí podemos empezar. Nada. Vamos a empezar con la noticia que hablamos el primer bloque de agregar, que fue la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de revocar el caso Roe versus Wade. ¿Cuál fue el caso Roe versus Wade del 73? Fue el caso que determinó el aborto como un derecho federal en los Estados Unidos. Vos en eso sos más precisa que yo. Estados Unidos tiene un sistema distinto al nuestro. Los precedentes legales son más importantes que acá. Y además los estados tienen muchas más atribuciones que nuestras provincias. Sí. ¿Qué es lo que hace el que se haya revocado el fallo? La votación en la Corte Suprema terminó 5-4 a favor de revocarlo. Y no es que prohíbe el aborto en todo el país. Justamente por eso es un poco más complejo acá. Sino lo que hace es que se vuelva a lo anterior del 73, que es que sea decisión de cada estado. Si es legal o ilegal. O sea, dejó de ser un derecho federal. Hay 3 estados que ya dijeron que van a volver a las leyes que tenían previas al fallo Roe versus Wade. O sea, hay 3 estados en los que va a volver a ser ilegal en todas sus formas. Hay otros, varios, que son los que están, ¿cómo decirlo? Hay 9 que dijeron que lo más probable es que sí. Hay otra gran parte que dijo que no sabe. Y por lo general, los estados de lo que es la costa... se me fuera de la costa este o oeste. Lo que es del lado de California, son los que dijeron que va a continuar siendo un derecho para esos estados. Pero bueno, la gran mayoría ya confirmó el no, el posible no y los indecisos. Lo cual, se lamentó bastante como un gran retroceso en materia de derechos, sobre todo, claramente, para el colectivo feminista. Sí, esto es algo aparte que se venía vaticinando estas últimas semanas. No sé si ustedes habrán visto, hubo una imagen muy conocida que estuvo dando vuelta en las redes sociales la semana pasada y la anterior sobre el personaje, el actor en realidad que hace el personaje de Hulk, que estaba en la marcha por el aborto en Estados Unidos con el pañuelo. Mark Ruffalo, no me salía el nombre. Hubo un montón de marchas totalmente multitudinarias que nos dejan una vez más a la vista que muchas veces la justicia está muy lejos de las demandas populares, que no es un caso que pase solamente acá en Argentina. Esto me sirve para el de Argentina, no tiene nada. La justicia, a diferencia quizás de lo que es el Congreso, al no ser elegidos por el voto popular, sino que son, vulgarmente dicho, puestos a dedo, suele jugar a favor de sus intereses, y en este caso no solo de sus intereses, sino con su moral, algo que va a afectar a la vida de un montón de personas. En este caso de las estadounidenses, les estadounidenses.
Entonces, me parece un hecho gravísimo, me parece un retroceso enorme en materia de derechos, en la lucha que el feminismo ha venido llevando a lo largo de muchísimos años, de toda su historia. El derecho al aborto legal es un reclamo muy viejo, no tiene nada de nuevo, pero bueno, en estos últimos años se ha ido avanzando en varios países en la conquista de este derecho, lo que nos deja a las claras que lo que tienen que ver con derechos, sobre todo en materia de género, nunca están completamente establecidos. Uno piensa, y quizás a nosotros nos pasa mucho acá decir, bueno, listo, ya salió la ley en el Congreso, ya está, esto es imposible que se vuelva para atrás. Bueno, no es imposible. Ya hemos tenido demasiados gobiernos que con una simple derogación de parte del Ejecutivo han ido marcha atrás en un montón de derechos, y hay que prestar especial ojo en las cuestiones de género, porque siempre es un lugar el que se vuelve a atacar. Siempre se ataca a un mismo sector. Entonces, me parece un hecho muy triste por el cual están reclamando y se ha hecho eco muchísimos medios y muchísimos movimientos a lo largo de todo el mundo, porque esto va más allá de lo que ocurra puertas para adentro en un país o no. A ver, Estados Unidos es la potencia mundial, sí, por excelencia. Es incluso ese país que todo el mundo te pone de ejemplo, porque no, como pasa con Europa, no en Estados Unidos o no, porque en Europa, bueno, también hay falencias de derechos en un montón de estos países, y hay que prestar ojo y hay que resistir, cada uno desde su lugar, porque después puede pasar que pase lo mismo con nosotros. Puede pasar que el día de mañana gane algún político que diga, no, bueno, listo, se vuelve para atrás con el aborto legal. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay que resistir, los derechos hay que protegerlos, y es un deber que tenemos todos como ciudadanos. Sí. Casi una obligación. Sí, totalmente. Tiraste puntas de varias cosas. Estoy tratando de recordar todas ahora. Yo voy haciendo un repaso general. Primero, vamos... como ya dijimos, al mero fondo no le interesan las líneas de tiempo, así que vamos desde el último al primero pasando por el medio. Acá es cuando cierra el programa de estudio nuevamente. Como dijiste vos, que un político puede llegar y puede ser un retroceso en materia de derechos. Por supuesto, eso se puede dar en cualquier país, pero es muy importante la forma, porque las formas políticas, en su sentido más estricto, es decir, legislativo y ejecutivo, es muy difícil. Porque, a ver, el presidente puede querer sacar el derecho al aborto, pero si no tienen una mayoría determinada en las cámaras, vos lo sabés mejor que yo, cambiar algo de la Constitución es un proceso súper complejo, no se da todos los días. De hecho, nuestra última reforma, pasaron los gobiernos que pasaron, macrista, kirchnerista, Duhalde, de la Rúa, y la última reforma fue en el 94, o sea, no es algo de acá para allá. Pero el tema es algo que se habla mucho, y habla mucho de eso Cristina Fernández de Kirchner, de lo que es el poder judicial, porque se reforman gracias a cuando los políticos logran meter una mano determinada en la corte y en la justicia. ¿Por qué recalco esto? Porque, por ejemplo, Biden dijo que lo que acaba de decir la Corte Suprema es un error trágico, histórico, para Estados Unidos y para la Corte Suprema, que es una locura que se haya revocado un derecho constitucional, más allá de las simpatías o no, que lejos está de ser zurdo Biden, o sea, siempre volver a aclarar eso. Pero justamente lo que enuncia es que los jueces que lo impulsaron, y la mayoría que se consiguió, fue gracias a los 3 jueces que pone a dedo Trump en su gestión en la Corte Suprema. Y una decisión de la Corte, en ese sentido, el Ejecutivo, más que decir es un error histórico y rosquear para adentro, ya queda imposibilitado totalmente. Es muy importante, porque la decisión de la Corte a la decisión política le deja un poco atada de manos, en ese sentido. Es como el eslabón que menos uno puede tocar para revocar una decisión. Además, quiero hacer un paréntesis en esto que estás diciendo vos. Nosotros ya tenemos una corte que tiene una implicancia sumamente enorme y directa sobre la realidad de todos los argentinos. La corte estadounidense es 5 veces más poderosa, porque ya decimos, no tienen el mismo sistema que nosotros. Ellos se rigen muchísimo por los fallos de los tribunales.
Son casi una ley suprema, son casi como si fuera nuestra constitución. Entonces, hay que tener mucho ojo porque la voluntad de 5 personas decide el futuro de un país. No, pero más vale, a ver, ni hablar que la Corte Suprema de Estados Unidos es otra cosa. O sea, desde el caso Marbury versus Madison debe ser la corte con más poder político del mundo, la Corte Suprema de Estados Unidos. Eso, además está decirlo. Lo otro de lo que yo quería volver, de lo que dijiste vos, es la importancia, no por una cuestión cipaya, sino por una cuestión de lineamientos de que lo haga Estados Unidos. Porque un montón de países siguen esas líneas. Y que pase en la principal potencia del mundo puede significar, o no, una línea a seguir en varios países, sobre todo en nuestra región, que somos los que se tiende a seguir más esa línea. Obvio que no es una cuestión lineal, a ver, por algo no tenemos la misma cultura de armas nosotros que ellos. No, totalmente. Pero es peligroso cuando países de ese calibre empiezan a retroceder con cuestiones de derechos. Sí, porque es lo mismo que hablábamos hace un ratito con el tema de Clarín. Toman estos elementos para legitimar un discurso que ya existe. A ver, no me extrañaría para nada que el lunes salga Viviana Canosa haciendo una columna diciendo lo bien que está la decisión de la Corte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sirve de argumento para ese tipo de discursos. Acá lo que es importante escuchar, como lo dije hace un rato, es la demanda popular, que claramente reclama todo lo contrario y no tiene ese poder de decisión. Cuando en realidad debería, porque en Estados Unidos viven en la misma democracia que acá. Sí, totalmente. Entonces, una cosa es la voluntad de la gente y otra cosa es lo que 5 personas ultraconservadoras que tienen el poder para decidir sobre la vida de todos los integrantes de una nación. Pero más vale, ¿eh? Yo creo que ahí es cuando se ve la imposibilidad de llegar a ciertos niveles, ciertas esferas de parte del pueblo, por decirlo entre muchas comillas. Y repito, más cuando es en lugares en los que la gente no elige. Porque no es que cuando Biden termine la gente va a votar a los jueces de la Corte Suprema. Es un poder obvio que los adeptos a la Corte siempre te van a decir, no, hay mecanismos de control. No es que hacen... Bueno, sí, hay. Están muy lejos de ser los organismos de control populares. No, por supuesto. Por eso el marmota de Rosencrantz, cuando habla de no ser populismo con la Corte, lo dice como si la gente lo votara. Tal cual. ¿Qué? ¿Que un juez va a hacer eso para que lo vote quién? ¿Para que lo elija quién? Si al juez lo que más le conviene, lo sumo, es tener a los políticos más poderosos de turno de su lado. A ver, por algo cuando hablamos del menemismo, hablamos de que fue una década de corrupción absoluta. Sí. Todos los cortes, todos los jueces casi puestos a dedo, básicamente. Sí. O sea, ya está, es imposible. La Corte Adicta se le llamó en su momento. Y mayoría en las cámaras y ejecutivo a disposición. ¿Qué más querés? O sea, esto que se escudan en no hay que hacer populismo con los derechos, como si fuese que alguien los elige, están ocultando su faceta de... Bueno, hay cámara. Sí, además, de gente en esto mala. quiero tomar también la frase populismo, que siempre es utilizada por el mismo sector para coartar derechos. Guarda cuando les dicen populismo, mucho cuidado con eso, porque en realidad lo que están tratando de decir es que van a venir por tus derechos, por todos nuestros derechos. No es una frase que se ha hecho en contra de ni de los planes sociales, ni del peronismo, como quieren hacer creer, como usan mucho en sus relatos para decirte no, porque estos, que ya sabemos, no quiero decir las palabras despectivas que usan, sino que lo usan en sus relatos. Por eso hoy hablaba también de cómo se eligen las palabras para legitimar una postura. A ver, Rosencrantz y Rosati no van a venir a decir que los pobres le chupan un huevo, que no les importa, que se tienen que morir de hambre, que qué sé yo. Te van a decir que ellos están en contra del populismo. ¿Por qué? Porque vienen a romper la democracia. Entonces es una manera elegante de decirte que van a ir en contra de cierto sector social que les molesta. ¿Vos sabés qué idea me diste? ¿Qué? Para hacer... Te doy muchas ideas. Sí, espero que acá la Secretaría Académica, en su subsecretaría de Historia, esté tomando nota de hacer... Está tomando birra, no sé si está tomando nota. Nota no sé, claro, pero la birra está buenísima.
Te banco igual, bien, bien. Iba a sumarle el habano, pero ya era mucho. Estamos acá adentro. No se permite humo en el estudio. No se permite humo en el estudio. Si no, No, para humo estamos nosotros dos. ya. Pero así, ¿cómo se derivó cada vez que desde la corte, porque no es la primera vez, se habla de populismo? Ojo, porque no es la primera vez que la corte habla de populismo. No. La primera vez terminó, de hecho, con el primer golpe de Estado de la era constitucional argentina, que ¿sabés quién lo ideó? ¿Quién? Si no me equivoco, sería bisabuelo, tatarabuelo, el señor Rodríguez Larreta. Cuando se da el... Don Rodríguez Larreta. Claro, cuando se da el primer golpe de Estado en Argentina, que lo da Uriburu en el 30, no es que se cerró la corte como en otros golpes de Estado que tuvimos, sino que la corte lo convalidó por una idea que se le ocurrió a Figueroa Alcorta y a Rodríguez Larreta de crear la figura de gobierno de facto. Nosotros legalmente tuvimos la figura de gobierno de facto. O sea, la corte dijo, che, ¿vos sabés que con esto sí? Sí, recontra va. Entonces, ojo cuando... Pero la corte y los jueces son imparciales. Ojo cuando las cortes argentinas se ponen a hablar de populismo porque, spoiler, suele terminar mal. Muy mal. Y no solo para el sector que odian, ¿eh? Ahí la pagamos todos. Ahí la pagamos todo. Sí, eso no tenga la menor duda. Bueno, en eso, viste, es muy igualitaria la corte. Ahí no discrimina, te hace pelota. No,